3 de enero de 2026 no es un día más en la historia de América Latina. Hoy no estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando de un mensaje al mundo. Un mensaje que dice que cuando una potencia decide que un país no le gusta, puede entrar, sacar a su presidente y seguir adelante como si nada pasara, ¿no? Y eso, más allá de los nombres propios, es un problema serio para la democracia global, ¿no? Porque lo que pasó en la captura y la extracción de Maduro por fuerzas de Estados Unidos es una intervención militar directa sobre un país soberano. Y cuando la soberanía se rompe de esa manera, sin mediaciones, sin consensos, sin marcos internacionales que ordenen el conflicto, lo que se quiebra no es solo un gobierno, se quiebra una regla básica de convivencia entre países. Criticar una invasión no significa defender a Maduro. No, acá no estamos defendiendo a Maduro. No se trata de justificar autoritarismos, de abusos, fracasos internos. Se trata de algo más profundo y más peligroso. ¿Quién decide cómo y cuándo se cambia un gobierno? ¿Los pueblos o las potencias? Cada vez que Estados Unidos interviene militarmente en otro país, el discurso siempre suele ser bastante parecido, ¿no? Hablan de libertad, de derechos humanos, de lucha contra el narcotráfico, de seguridad global. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero la lógica es siempre la misma. Entramos porque somos los buenos, porque traemos orden, porque venimos a salvar. Y en ese discurso, Maduro no era solo un presidente cuestionado o un gobernante autoritario, ¿no? Era presentado como una amenaza, como un criminal, como un enemigo global, ¿no? Y bajo esa etiqueta, la intervención aparece como necesaria, urgente, como si no hubiera otra salida posible. Pero ¿desde cuándo la democracia se construye con tropas extranjeras? Porque si aceptamos que una potencia puede invadir un país porque considera que su gobierno es ilegítimo, entonces ningún país del mundo está realmente a salvo. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro que tenga recursos estratégicos o una posición geopolítica incómoda o simplemente un gobierno que no se alinee, ¿no? Ahí la democracia deja de ser un derecho de los pueblos y pasa a ser una herramienta selectiva. Obviamente aplicada según la conveniencia, ¿no? Una democracia condicional, una democracia vigilada y controlada desde afuera. Y cuando uno desmenuza un poco ese discurso, empiezan a aparecer las razones, ¿no? Estados Unidos no invade países por impulsos emocionales. Lo hace cuando confluyen intereses estratégicos claros. Venezuela no es un país cualquiera. Tiene recursos energéticos enormes, una ubicación clave y un peso simbólico fuerte en la región, ¿no? Controlar ese tablero no es un detalle menor.
También está la cuestión de la hegemonía, ¿no? América Latina siempre fue considerada una zona de influencia directa. Cada vez que un país se sale de ese esquema, no importa demasiado si el gobierno es de izquierda, es de derecha o de centro, importa si es previsible, manejable o que se pueda alinear a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y hay otro elemento que no se puede ignorar, que es el mensaje al mundo, ¿no? Esta intervención no es solo para Venezuela, es una demostración de poder, es decirle al planeta que Estados Unidos puede actuar solo, puede actuar rápido y sin pedirle permiso a nadie, que puede decidir quién gobierna y quién no, que las reglas valen mientras no molesten. También hay política interna en todo esto, ¿no? Las decisiones de política exterior muchas veces sirven para consumo doméstico. Mostrar firmeza, mostrar liderazgo, acción. En contextos de tensión interna, estas acciones suelen rendir políticamente puertas adentro, ¿no? Y nada de esto es nuevo. Lo nuevo es la crudeza, ¿no? Es la falta de disimulo, la naturalización de la fuerza como herramienta política. Y acá aparece uno de los puntos más peligrosos de todo esto, ¿no? El precedente. Porque más allá del caso venezolano, lo que se instala es una idea muy delicada, ¿no? Muy peligrosa. Si una potencia puede entrar, capturar a un presidente y sacarlo del país, ¿qué impide que otras potencias hagan lo mismo? ¿Con qué autoridad moral se le puede pedir o se le puede decir a otro país que no intervenga militarmente en su región? El derecho internacional se sostiene por acuerdos, por límites, por reglas compartidas. Cuando esos límites se rompen, lo que queda es la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte nunca fue amiga de la democracia. El derecho internacional al que solemos referirnos no es un decreto, sino un conjunto de normas del derecho internacional, principalmente la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Que es el marco legal que regula cuando un país puede usar la fuerza contra otro. Lo central de ese marco dice algo muy concreto. Los estados no pueden invadir ni intervenir militarmente en otros países. La regla general es la prohibición absoluta del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Esto no es una recomendación moral. Es una norma jurídica básica del sistema internacional moderno. Y hay dos excepciones muy específicas a esa prohibición. La primera es la legítima defensa. Un país puede usar la fuerza si sufre un ataque armado real, un ataque comprobable, un ataque directo. Y solo mientras ese ataque esté ocurriendo o sea inminente. No vale como excusa una amenaza futura, una sospecha o un conflicto político. Tiene que ser un ataque armado claro. Y aún en ese caso, la respuesta debe ser proporcional, debe ser limitada, no una invasión para cambiar un gobierno. La segunda excepción es la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, que los principales organismos internacionales acuerden que existe una amenaza grave a la paz mundial y habiliten una acción militar colectiva. Sin esa autorización,
Ningún país tiene el respaldo legal para intervenir. Fuera de esos dos escenarios, toda intervención militar es ilegal según el derecho internacional. Esto es clave. No existe en el derecho internacional el derecho a invadir para cambiar un régimen. Aunque ese régimen sea autoritario, sea corrupto, sea violador de derechos humanos, el sistema internacional prevé sanciones, aislamiento diplomático, presión política, tribunales internacionales, pero no la invasión unilateral como herramienta legítima. Y tampoco existe la figura de intervención humanitaria decidida por un solo país. Ese concepto fue usado muchas veces en el discurso político, pero no reemplaza la obligación de pasar por los organismos multilaterales. Si no hay aval internacional, sigue siendo una violación de la soberanía. En el caso de Venezuela, el punto jurídico es este, según los profesionales, ¿no? del tema. Si no hubo un ataque armado venezolano directo contra otro país, y si no hubo autorización del Consejo de Seguridad, entonces la intervención militar viola el derecho internacional, independientemente de cómo se califique al gobierno venezolano, ¿no? Y acá aparece el núcleo del problema democrático. El derecho internacional no está diseñado para defender gobiernos, sino para evitar que el mundo funcione por la ley del más fuerte. Cuando una potencia decide actuar por fuera de esas reglas, lo que hace no es fortalecer la democracia, sino debilitar el sistema que protege a los países más débiles. Por eso, este tipo de acciones son tan peligrosas, porque una vez que se rompe la norma, ya no importa quién tenía razón política. Lo que importa es que se habilita un mundo donde el poder militar reemplaza al derecho. Lo que dice el marco internacional es simple. No se invade, no se captura presidentes extranjeros, no se cambian gobiernos por la fuerza. Todo lo demás puede discutirse políticamente. Pero desde el punto de vista legal y democrático, la soberanía no se negocia y la fuerza no es un método legítimo de gobierno global. Aparte, este tipo de acciones vacían de contenido a los organismos internacionales, debilitan la diplomacia y refuerzan la idea de que dialogar es perder tiempo, que negociar es de débiles y que la fuerza resuelve estos conflictos mucho más rápido, ¿no? Y en medio de este ruido geopolítico hay algo casi que siempre queda de lado, ¿no? La gente común, el ciudadano que no decide invasiones, que no maneja ejércitos, que no define estrategias globales. Cuando hay una intervención militar, lo que sigue casi siempre es incertidumbre, es miedo, es desorden institucional. No hay transiciones mágicas. No hay cambios prolijos de un día para el otro. Aparecen vacíos de poder, disputas internas, tensiones sociales. ¿Quién gobierna ahora? ¿Con qué legitimidad y bajo qué reglas? La historia muestra que las salidas impuestas desde afuera rara vez generan estabilidad democrática duraderas. Muchas veces generan dependencia, fragmentación y conflictos que se prolongan durante años. La democracia no se exporta, no es un paquete que se carga en un avión militar. No se instala con uniformes ni se garantiza con bases extranjeras. La democracia es proceso, la democracia tiene conflictos,
es una construcción lenta, imperfecta y muchas veces frustrante. Pero es interna. Cuando viene de afuera, deja de ser democracia y pasa a ser sumisión. Aceptar invasiones en nombre de la democracia es aceptar que la soberanía es relativa, que los pueblos deciden solo mientras no molesten demasiado. Y para América Latina, con su historia cargada de intervenciones salvadoras, esto debería encender todas las alarmas. Y vuelvo a insistir, ¿no? Porque esto es clave. No se trata de defender a Maduro. No estamos defendiendo a Maduro. Se trata de la regla, de la norma básica de que los países no se invaden entre sí. Cuando esa regla se rompe, todos perdemos. Incluso quienes hoy aplauden creyendo que se hizo justicia. Hoy el enemigo es un dictador. Mañana puede ser un gobierno incómodo, pasado una política económica que no gusta. La vara se corre muy rápido cuando el poder no tiene límites. Lo que pasó en Venezuela no es solo una noticia internacional. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de mundo estamos aceptando. Un mundo donde la democracia se define desde afuera, donde la soberanía es negociable, donde la fuerza reemplaza el consenso. Y en ese mundo, la democracia no se fortalece, se vacía. Porque la verdadera democracia no necesita invasiones. Necesita pueblos organizados, instituciones fuertes y respeto entre naciones. Todo lo demás, por más discurso que tenga, es otra cosa. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.